Hola. ¿Qué tal están todos? Pues ojalá y la estén pasando bien. De nuevo estoy aquí con esta obra que fue la segunda ganadora de las votaciones y aquí la estoy trayendo. Si esta obra y este video les gusta, pueden apoyarlo dejando su buen like y un buen comentario para saber lo que piensan u opinan. También pueden suscribirse al canal, así no se pierden del contenido subido por aquí el cual les puede gustar mucho. Sin más para rellenar este espacio, los dejo con el capítulo de una buena vez. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 2. Spike estuvo momentáneamente desorientado cuando comenzó a despertarse por la mañana. ¿Por qué estaba tan frío? ¿Por qué estaba durmiendo en una cueva nevada en lugar de en su habitación? ¿Dónde estaba su cama? ¿Dónde estaba Crepúsculo? ¿Quién es este que todavía dormitaba cerca? Vaya. Derecha. El recuerdo de los eventos del día anterior volvió a Spike cuando se le dio el horrible recordatorio de que había sido efectivamente desterrado y que su único amigo en el mundo ahora era el cambiante por el que había sido expulsado por defender y negarse a abandonar a él. Miró a Torax, que tenía los ojos cerrados, pero sus orejas en forma de tubo estaban levantadas, alertas y apuntando en dirección a Spike, lo que sugiere que el polimorfo estaba más despierto de lo que parecía. No por primera vez, Spike no pudo evitar preguntarse si había valido la pena, por el bien de este cambiante que conocía desde hacía poco más de un día. Pero luego recordó la desconfianza que los ponis que había llegado a ver como casi familiares le habían dado a Torax, y cuán rápidos habían sido no solo para prohibir al cambiante, sino también para enajenar a quien quiera que estuviera con él sin siquiera escuchar realmente o escuchar todo lo que tenían que decir al ocultarlo como ayudar y ser cómplice del enemigo. Spike una vez más decidió que tenía que ser en ese momento, porque sabía lo suficiente sobre Torax para saber que no era como otros cambiantes. No se merecía nada de este horrible trato. ¿Y si él realmente iba a ser el único que estaba dispuesto a ponerse de pie y defenderlo de eso, y mucho menos creerlo, que así sea? Spike estaba convencido de que era lo correcto. ¿Y si él realmente iba a ser el único que estaba dispuesto a ponerse de pie y defenderlo de eso, y mucho menos creerlo, que así sea? Spike estaba convencido de que era lo correcto. ¿Y si él realmente iba a ser el único que estaba dispuesto a ponerse de pie y defenderlo de eso, y mucho menos creerlo, que así sea? Spike estaba convencido de que era lo correcto. Incluso si eso significaba convertirse en un paria en el proceso, aparentemente. Desafortunadamente, suspirando tristemente mientras se sentaba, ahora era obvio que hacer lo correcto a veces tenía un precio muy alto, y eso era difícil de manejar para él en este momento. No solo la lesión metafórica que causó todavía estaba muy cruda, Spike estaba teniendo dificultades para comprender realmente la magnitud de su situación. Él mismo se había desterrado. No importa a dónde fuera en Equestria ahora, era efectivamente un exiliado no deseado. No permitido en ningún lugar del país. Especialmente no en casa. Peor aún, se estaba dando cuenta de que añoraba el hogar, los amigos y la familia de los que había sido despojado tan fácil y rápidamente. Había poseído tantas cosas maravillosas y ahora no tenía nada. Malhumorado, pateó la nieve con un pie, desahogando parte de su frustración por el asunto. Al darse cuenta, Torax abrió sus ojos azules sin pupilas y miró al dragón. Buenos días, dijo simplemente, sin emoción. Buenos días, repitió Spike en el mismo tono. Se sentaron y miraron los restos de su fuego mágico. Todavía ardía, pero habían dejado que el hechizo de Torax se desvaneciera y ahora había consumido suficiente de la poca leña que tenían que las llamas se habían convertido en meros destellos de calor, luz y color en comparación. Sin embargo, hicieron un pequeño intento de hacer algo para cambiarlo. No parecía tener mucho sentido. Afortunadamente, suficiente luz del sol de la mañana afuera se encontraba en la cueva que ayudó a compensar un poco. Entonces, en cambio, ambos reflexionaron internamente sobre la situación que enfrentaban en silencio. Sin embargo, eventualmente, un asunto perfectamente rutinario que normalmente se trata en las mañanas y que Spike había estado tratando de ignorar finalmente llegó a un punto en el que tuvo que ser reconocido. Gruñendo. Spike se puso de pie y examinó con cansancio el interior de la cueva. Ojalá tuviera acceso a un baño adecuado, se quejó en voz alta. Me temo que no puedo ayudarte con eso, respondió Torax disculpándose. Spike lo miró. Comillas tú, ¿necesitas ir también? Preguntó más por cortesía que otra cosa. Esto fue seguido rápidamente por un pensamiento semi-relacionado. Comillas los cambiantes necesitan ir alguna vez. Torax hizo una pequeña sonrisa.
Ya fue todo lo que dijo al respecto por ahora. Así que Spike se alejó solo para ocuparse de sus propios asuntos. Afortunadamente, había muchos lugares en la cueva donde podía hacerlo en privado. Cuando regresó, encontró a Torax avivando el fuego para tratar de sacarle más vida, pero estaba teniendo poco éxito. Spike se sentó en la nieve para ver cómo trabajaba el polimorfo. ¿Te mantuviste lo suficientemente caliente?, preguntó Torax sin apartar la mirada del fuego chisporroteante. Spike se frotó los hombros helados. Bueno, parece que no tengo ninguna congelación que pueda notar, así que debo tenerla. Miró al cambiante. ¿Y tú? Lo mismo. Obviamente, el frío todavía no es tan cómodo de manejar, pero los changelings están equipados para manejarlo lo suficientemente bien. Se detuvo y golpeó con un casco su quitina de color oscuro. Actúa como una capa adicional de aislamiento, explicó. Eventualmente se dio por vencido con el fuego y fue y se unió a Spike, sentándose a su lado y mirando el fuego mientras comenzaba a apagarse. Torax habló de repente y sin previo aviso. Spike, ¿estás seguro de que realmente estás dispuesto a hacer esto? Spike parpadeó sorprendido por la repentina pregunta y la comprensión tardó en seguir mientras luchaba por encontrar una manera de responder. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente. Hacerte desterrar por mi bien, explicó Torax con tristeza, bajando la cabeza, con las orejas caídas mientras miraba las llamas. Respiró hondo para calmarse y Spike se dio cuenta de que el polimorfo estaba tratando de mantener a raya una avalancha de sus propias emociones el tiempo suficiente para explicarse. He estado pensando en ello toda la noche, logró ahogar incómodo. Yo ya no tengo nada, así que no puedo perder mucho más de todo esto, pero tú puedes perder todo, manteniéndolo conmigo. Y, después de toda la amabilidad que me has mostrado, no puedo pedirte que hagas eso, no por mi bien, así que... Torax, comenzó Spike, la afirmación en su cabeza aún estaba a medio formar. Sin embargo, Torax lo interrumpió y parecía estar al borde de las lágrimas. Como Torax hasta ahora había logrado derramar muy pocas lágrimas durante todo esto, la vista sobresaltó al pequeño dragón. Por favor, suplicó el polimorfo. Aprecio todo lo que has hecho por mí, como si no lo pudieras creer, realmente lo aprecio, y has ido tan lejos para hacerlo, incluso yendo tan lejos como para tratar de romper. Torax se desvaneció por un momento, fracción de segundo. Mira, fue bastante claro para mí que la princesa Cadance y el príncipe Sinin Armor. Realmente solo dejarte ir también porque no me abandonarías. Creo que tenían más miedo de que fueras a mostrarle más lealtad a un cambiante que a ellos que no querían arriesgarse, pero si les mostraras que no era así, podrían cambiar de opinión, así que, deberías dejarme y volver mientras aún puedas tener una oportunidad. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. Yo no lo valgo, luego desvió la mirada, avergonzado y probablemente temeroso de la respuesta que esperaba que diera Spike. Spike, sorprendido por este pronunciamiento, por un momento no pudo encontrar las palabras para hablar. Su mente se vio momentáneamente abrumada por una ráfaga de emociones y pensamientos. Una pequeña parte de él casi hizo lo que se le dijo también. Dio media vuelta y corrió hacia la salida de la cueva, dejando atrás a Torax. Pero Spike observó al cambiante angustiado y supo que, en las buenas o en las malas, Torax no tenía a nadie más con quien pudiera contar, excepto Spike. En realidad, no quería enviar al dragón lejos, y Spike tampoco quería hacerlo, no por estas horribles e injustas razones. Así que Spike se quedó, decidiendo en ese momento que ni siquiera consideraría retractarse de esa elección de aquí en adelante, y extendiendo un par de garras, tomó con cuidado a Torax por la barbilla y giró la cabeza del polimorfo hacia atrás para mirarlo. Ver los ojos de Torax completamente llorosos y las lágrimas a raudales no ayudó a Spike, que intentaba mantener una compostura constante, pero siguió adelante. No, le dijo al polimorfo con firmeza. Tú lo vales. Porque, cambiante o no, eres un ser vivo en este mundo como yo, y sé que no has hecho nada malo. Cualquiera que diga lo contrario está ciego. No está bien rechazarte porque sería más conveniente para que yo lo haga de todos modos. ¿Dónde te dejaría eso? Solo, hambriento. ¿Cómo podrías seguir recibiendo el amor y la emoción que necesitas para sobrevivir? Me las arreglaría. Susurró Torax. Sin embargo, Spike sabía que el polimorfo ya había estado luchando contra el hambre ayer, solo estaba en un terreno hostil porque no había encontrado una fuente confiable de emociones para alimentarse en ningún otro lugar y se había desesperado.
Te morirías de hambre, señaló con seriedad, sabiendo que el polimorfo no iba a encontrar suficiente comida para mantenerse con vida. Aquí por su cuenta en este punto. Comillas me las arreglaría, repitió Torax con firmeza, decidido a disuadir a Spike. Spike no lo estaba teniendo. Comillas no te dejaré aquí para que probablemente mueras, solo porque algunos ponis miopes digan que no se puede confiar en ti. El chasqueó. Francamente, son idiotas por pensar eso. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso ahora. Había pensado que eran estas figuras altas y poderosas que siempre harían lo correcto, pero ahora veo que no lo son, nunca lo fueron. Para enfatizar el punto, plantó ambos pies firmemente en el suelo cubierto de nieve y cruzó sus fríos brazos, mostrando que no se movería. Comillas, ¿y si eso es realmente lo que son? Ponis que no pueden ver lo bueno que hay en ti y tienen demasiado miedo de hacerse amigo de un extraño. Entonces no creo que quiera estar cerca de ellos de todos modos. Porque al menos no tengo miedo de hacer eso. Miró fijamente al polimorfo. Tienes razón, los otros me estaban dando a elegir. No tuve que aceptar el destierro, pero eso es lo que elegí de todos modos, porque tú y yo sabemos que es lo correcto. Spike, comenzó Torax en voz baja. Me quedo, Torax, repitió Spike con firmeza. Estamos juntos en esto ahora. Punto. ¿Por qué? Entonces porque eres mi amigo. Y los buenos amigos se mantienen unidos. No importa que, incluso a un gran costo para ellos mismos, comillas, especialmente entonces. Torax miró a Spike por un momento, sus cascos moviéndose torpemente mientras trabajaba para averiguar cómo responder. Su lengua salía de su boca a intervalos extraños, lamiendo el aire sin duda lleno en ese momento con el amor que necesitaba para sobrevivir. Finalmente rindiéndose en tratar de responder con palabras, el polimorfo se abalanzó hacia adelante y envolvió sus cascos alrededor de Spike en un abrazo. Ahora era su turno de llorar abiertamente. El abrazo fue incómodo, Torax claramente no tenía mucha experiencia abrazando nada antes. Pero Spike le devolvió el abrazo y derramó algunas lágrimas amargas. Gracias, susurró Torax, contento de tener un amigo tan leal. De nada, respondió Spike, igualmente agradecido. Y a partir de ese momento, ambos dieron por zanjado el asunto. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 3. La caverna en la que habían pasado la noche era bastante grande. Spike la había encontrado primero tropezando con una cavidad en su techo y cayendo, pero gracias a su gran tamaño, había otra forma más segura de entrar y salir de la cueva escondida un poco más en sus profundidades, una abertura nivelada que se abría al socaire de una colina cubierta de nieve. Torax había vagado por esta abertura para detenerse y observar las tierras heladas más allá unos momentos antes, con la esperanza de espiar algo de interés. Cuando no regresó de inmediato, Spike caminó hacia la entrada y encontró al mutante parado en la abertura y contemplando el imperio de cristal visible en la distancia, brillando a la luz del sol de la mañana. Conociendo los pensamientos del polimorfo y no queriendo interrumpir, Spike se puso de pie tímidamente y siguió su mirada. Está tan cerca y, sin embargo, tan lejos, señaló Torax en voz alta después de un segundo de esta mirada, con consternación manchando su voz. Sin embargo, escuchaste sin Ingarmor cuando te escoltaron fuera de la frontera del imperio, recordó Spike, recordando el evento claramente en su mente. Sospechaba que el recuerdo traumático se grabaría para siempre en su mente ahora. Estarán vigilando la frontera para asegurarse de que no intentemos colarnos de nuevo. Suspiró, sintiéndose traicionado por los ponis que habían decidido abandonarlo por ponerse del lado de un cambiante. Dejaron en claro que no nos quieren allí. No me quieren allí, corrigió Torax. Y entonces, por extensión, tampoco me quieren allí si no te quieren a ti también. Torax miró al dragón por el tono amargo en el que hablaba, pero optó por no comentarlo. Es extraño, de verdad, admitió. Supongo que ahora son una amenaza para los dos, pero desde aquí, todo parece tan inocentemente tranquilo. Spike miró al sol, que aún colgaba bajo en el horizonte. Bueno, todavía es lo suficientemente temprano como para que probablemente todos se estén despertando, comenzando su día, desayunando. Se cayó y se frotó el estómago, vacío y dolorido. Miró a Torax. Hablando de comida, tú, ¿tienes suficiente? Torax no respondió, pero exhaló lentamente y cerró los ojos. Obviamente no quería discutir el asunto, pero Spike ya sabía lo que había estado haciendo el polimorfo cuando pensó que Spike no se daría cuenta. Está bien, Torax, le aseguró el dragón a su amigo y ahora único aliado. Puedes quedarte, vaciló ante el incómodo término que estaba a punto de pronunciar.
coma alimentándose de mí. Arrugó el hocico por un momento, consciente de cómo sonaba eso, pero siguió adelante. Quiero decir, ni siquiera me he dado cuenta, así que no es como si doliera o fuera dañino, ¿verdad? No, a menos que me sobrealimente, respondió Torax rotundamente. Spike vaciló por un segundo. Comillas, ¿lo harías? Torax miró a Spike. Yo no lo haría, prometió, muy serio. No me atrevería. Preferiría morirme de hambre antes que hacerte eso. Tranquilizado pero intimidado por la inesperada intensidad de Torax, Spike simplemente asintió. Entonces, volviendo a mi pregunta original, mientras sigas produciendo emociones positivas y liberándolas libremente para que pueda alimentarme de ellas como lo has hecho hasta ahora, entonces sí, explicó Torax, volviendo su mirada al imperio de cristal en el horizonte. Creo que me mantendré alimentado contigo estando cerca. Spike sonrió, complacido. Qué bueno que me quedo, ¿verdad? Comentó. Se frotó el estómago de nuevo. Así que solo tenemos que preocuparnos por mantenerme alimentado, entonces. Comillas, que comen los dragones, de todos modos preferiblemente piedras preciosas. Pero en un apuro comeré casi cualquier cosa comestible. Así que lo mismo que los ponis, básicamente, tendremos que ir a algún lugar donde podamos obtener un suministro listo de eso entonces. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahora dijo Spike, finalmente haciendo la pregunta que ambos habían estado tratando de evitar. Torax hizo un profundo suspiro. Honestamente, no lo sé, admitió. Parpadeó un par de veces y Spike se preguntó si estaba parpadeando para quitarse las lágrimas de arrepentimiento. El imperio de cristal era realmente mi última esperanza. Pero realmente no podemos quedarnos más aquí, ¿verdad? Spike negó con la cabeza. No se nos permite estar en la ciudad ahora, y no podemos quedarnos aquí en los páramos helados. Eventualmente nos congelaremos, si no peor, entonces, donde sea que vayamos, supongo que tendrá que ser lejos de aquí. Spike pensó por un momento. Supongo que podríamos intentar dirigirnos a Yak-Yakistán. Torax miró al dragón con una ceja levantada. Comillas, Yak-Yakistán, repitió, sin estar familiarizado con el nombre. Es una tierra más al norte de aquí, no afiliada a Equestria. Pero tan pronto como Spike hizo la sugerencia, comenzó a arrugar la nariz ante la idea. Pero los Yaks que viven allí son todos un poco críticos. Realmente no estoy tan seguro de que estén dispuestos a aceptar un dragón y un cambiante ahora que lo pienso. Él resopló y luego agregó, y Twilight no está aquí, así que también puedo decir que creo que son idiotas de mal genio y no es divertido estar cerca de ellos. Luego lo llevó a otro pensamiento. Y, sin embargo, estaba más dispuesta a hacerse amiga de ellos que contigo. Se quedaron en silencio por un momento mientras dejaban que el amargo pensamiento de Spike se asimilara por completo. No vayamos a Yak-Yakistán, sugirió Spike después de la pausa. Está bien, aceptó Torax simplemente. Reflexionaron un poco más sobre el dilema en silencio. Spike entonces se dio cuenta de otra preocupación que no había considerado antes. Comillas, ¿cómo vamos a salir de aquí de todos modos? ¿Solo ponerle pezuñas? Miró a Torax. Comillas, ¿cómo llegaste aquí por tu cuenta en primer lugar? De todos modos volé, explicó Torax, y agitó sus alas de telaraña brevemente para enfatizar. Pero supongo que realmente no tienes esa opción, ¿verdad? Comillas, podrías posiblemente llevarme, sugirió Spike. Probablemente, pero el peso extra significaría que tendría que parar y descansar más a menudo. Prolongaría el viaje, haciéndolo más largo, probablemente por un par de días. Spike se frotó el estómago, que había estado gruñendo de hambre de vez en cuando desde que se despertó. Probablemente no sea demasiado ideal ya que prácticamente no tenemos suministros. Y todo depende de si el clima se mantiene decente o no. Tuve suerte cuando vine aquí porque el clima se mantuvo bastante tranquilo durante todo mi viaje, pero aún puede ponerse bastante temperamental fuera del imperio de cristal y sin previo aviso también. Podríamos quedar atrapados inesperadamente en una ventisca. Eso sería malo, asintió Spike, sin gustarle la idea. Así que supongo que salir de aquí a pie no será demasiado ideal por las mismas razones. Comillas, ¿eso deja alguna otra forma de irse? Bueno, supongo que siempre está el tren. Estaría feliz con el tren. Nunca había estado en un tren antes. Torax miró a su amigo dragón. Comillas, pero eso no costaría dinero que no tenemos. Tengo un pase para toda la temporada, cortesía de las conexiones de Twilight como realeza. Spike frunció el ceño.
pero lo dejé en mi habitación en el castillo de cristal, y podría ser nulo y sin efecto ahora, considerando que se desvaneció. Supongo que también hay otro problema, razonó Torax, y es si nos dejarían o no subir a un tren ahora. Spike asintió. Probablemente no lo harán, estuvo de acuerdo. Así que necesitaríamos disfraces como mínimo. Oh, bueno, estoy cubierto allí. Torax giró y con un estallido de mágicas llamas cian, se transformó en su pony de cristal disfrazado de Crystal Off. Spike sonrió al ver el rostro familiar. Desafortunadamente van a estar buscando ese disfraz, señaló. Necesitarías uno nuevo. Correcto, Torax, como Crystal Off, arrugó la cara pensando por un momento. Luego, con otro estallido de fuego místico, se transformó en otro pony. Spike reconoció cuál de inmediato. Y creo que disfrazarte de Sunburst probablemente te haga llamar demasiado la atención, ya que es conocido públicamente como el cristalero de la princesa Flurriart y todo eso. Torax miró el nuevo cuerpo de color ámbar que había asumido. Cierto, estuvo de acuerdo y lo intentó una vez más, esta vez tomando la forma de un pony que Spike reconoció rápidamente como uno de los ayudantes de Cadance. No puedes crear un disfraz completamente nuevo desde cero, sugirió Spike. De esa manera, puedes crear la forma de un pony completamente nuevo que nadie habrá visto antes y no tendrá posibilidad de preguntarse por qué podría estar en un lugar en lugar de otro, o la posibilidad de que algún pony descubra que está en dos lugares a la vez. Torax volvió a su forma natural y se mordió la lengua. Empieza a ser un poco difícil cuando creas un disfraz desde cero, admitió. Los changelings son mejores en el mimetismo y no tanto la creatividad. A menudo se necesita más energía para hacerlo que para que sea inteligente o valga la pena el esfuerzo. Bueno, no me gustaría que te esforzaras, admitió Spike, preocupado. Sin embargo, creo que todavía podría preparar algo. Torax pensó por un momento. ¿Alguna sugerencia? Bueno, dado que requiere tanto esfuerzo, sugiero que sea uno que no tengas que cambiar o ajustar nuevamente en el corto plazo, sugirió Spike. Y probablemente nada demasiado elaborado. De hecho, eso probablemente funcionaría a nuestro favor para pasar desapercibidos. Se frotó la barbilla por un momento. Puedes disparar a un turista pony genérico al azar aquí para ver el Imperio de Cristal o algo así. Torax pensó por un momento. Luego estalló brevemente en llamas una vez más y se transformó en un joven semental pony terrestre que podría ser un poco más joven que Twilight en edad. El pelaje que cubría su cuerpo era de un gris oscuro, similar en color a la quitina natural de Torax, lo que demuestra el punto de Torax acerca de que la creatividad no siempre es el punto fuerte de un cambiante, pero lo contrastó muy bien al darle al semental una melena estilizada del color cian pálido y con ojos vívidamente azul hielo a fuego, no lo mismo que su disfraz de Crystal Off, pero había una similitud. Llevaba una simple joya de talla esmeralda como Cutie Mark, pero Spike rápidamente vio una posible tapadera para eso al fingir que Torax era un joyero o un aprendiz de joyero que estaba aquí para estudiar el imperio que literalmente se construyó a partir del mismo medio con el que trabajaba. Sin embargo, Torax parecía tener sus dudas al respecto, girando en círculos mientras se miraba a sí mismo. ¿Qué opinas?, le preguntó a Spike con escepticismo. Spike, sin embargo, fue mucho más optimista al respecto. Yo creo que se ve muy bien. Definitivamente podemos trabajar con eso. Luego se miró a sí mismo. Supongo que eso solo me deja. Entonces. Sí, eso va a ser más difícil, admitió Torax mientras volvía una vez más a su forma cambiante natural. Lo que es peor es que en realidad traje disfraces aquí al Imperio de Cristal para tratar de evitar atraer demasiada publicidad como Spike el valiente y glorioso, explicó Spike, rechazando el pensamiento no deseado de que ya no tenía ese título en el momento. Mismo tiempo. No. Quería que eso obstaculizara la visita de Twilight y Starlight. Él suspiró. Pero todo eso está en una bolsa que también está en mi habitación en el castillo de cristal, donde no podemos acceder ahora. Torax volvió a mirar el paisaje celeste del Imperio de Cristal y Spike pudo ver los engranajes girando en la mente del polimorfo. ¿Y si pudiéramos? Spike entrecerró los ojos, aprensivo ante la idea. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó lentamente. Spike, soy un cambiante, recordó Torax. Puedo disfrazarme de casi cualquier cosa. Me escabulliré allí, agarraré tus cosas y luego. Torax, no puedes hacer eso, Spike interrumpió, inmediatamente preocupado. Estarán en guardia por ti, ahora el doble que antes. Y si te atrapan, nos colamos antes, tú y yo, incluso con los guardias en
Alerta máxima. Torax volvió a recordar. Comillas, 2 veces Spike jugueteó con sus garras y se mordió el labio, inseguro. Y lo hicimos al mantenerte disfrazado de pony, lo suficiente como para llevarte al castillo mismo sin protestar, concedió. Pero cuando traté de sacarte a escondidas de nuevo después de que todo salió mal, sin embargo, esta vez seré solo yo, y disfrazarme es fácil. Solo. Tendría que cuidarme a mí mismo. Si espero aquí mientras tú vas solo, Spike negó con la cabeza. Todavía es muy arriesgado, Torax. Eso puede haber funcionado antes, pero realmente no deberíamos forzar nuestra suerte en esto. No sabemos qué otras medidas de seguridad pueden haber tomado después de que nos echaron. La tercera es la vencida, afirmó Torax con confianza. Además, creo que conozco el disfraz perfecto para esto. Con un destello de fuego, Cian se transformó en uno de los guardias de cristal, completo con armadura, y pareció que se mezclaría perfectamente sin ser detectado. Spike se inquietó por un momento, debatiendo. Bien, por favor, Spike, déjame hacer esto por ti, suplicó Torax, inmóvil como el guardia. Ya has hecho mucho por mí, así que déjame hacer algo por ti ahora. Spike debatió por un momento más, luego finalmente asintió. Está bien, dijo. Luego le dio a Torax una sonrisa severa. Pero será mejor que vuelvas a salvo. No voy a ser un marginado por mi cuenta. Torax sonrió. ¿No soñaría con eso, Spike? El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 4. Mientras Spike esperaba desde un lugar seguro no lejos de la frontera, Torax volvió al Imperio de Cristal disfrazado de guardia. Como sabían que sucedería, el polimorfo disfrazado encontró la frontera vigilada activamente con patrullas, lo suficiente como para que realmente no hubiera forma de cruzarla sin ser visto por una. Pero Torax encontró rápidamente una manera de acercarse a la frontera de tal manera que pareciera natural que viniera un miembro aparente de la guardia. Sin embargo, casi entró en pánico cuando uno de ellos lo detuvo de todos modos. Comillas, vuelve de patrullar el guardia unicornio que lo detuvo, preguntó con total naturalidad. Sí, respondió Torax en lo que esperaba que fuera el tono de voz correcto para un guardia. Nada que informar, luego agregó. No me sorprende, dijo el guardia con una leve sonrisa, pero luego dio un paso atrás y cargó su cuerno con un hechizo. Solo lanzaré ese hechizo de detección de cambiantes que Sunburst ideó en ti muy rápido como se supone que debemos hacerlo y luego te dejaré ir. Balani de bobeo, Torax maldijo en su mente mientras casi saltaba en estado de shock por este pronunciamiento, sin darse cuenta de que los ponis de cristal habían ideado tal hechizo, ya que no tenían nada parecido antes. Comenzó mientras buscaba alguna salida sin revelar quién y qué era o levantar sospechas en su contra. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido y el unicornio lanzó su hechizo de todos modos. Torax inmediatamente sintió que la magia del hechizo tiraba de su disfraz, pero para sorpresa del cambiante, el hechizo no era lo suficientemente poderoso como para tener muchas posibilidades de romperlo. También notó que el hechizo estaba fuertemente ligado con energía de amor, y Torax se dio cuenta de que los ponis de cristal habían estado prestando más atención de lo que se dio cuenta la última vez que lo vieron perder su disfraz, abrumado por el amor que rodeaba a la princesa Flurriard, y puso 2 con 2 en haciendo un hechizo que pensaron que recrearía el efecto. Lo que claramente no tenían se dio cuenta fue que no fue tanto la energía del amor lo que rompió el disfraz de Torax antes, sino que la gran cantidad de ella lo hizo perder la concentración por accidente, el instinto lo llevó a estar más interesado en alimentarse que en mantenerse disfrazado. El hechizo ni siquiera se acercó a alcanzar el mismo tipo de niveles de energía emotiva y, por lo tanto, tenía muy poca potencia como hechizo de detección de cambiantes hasta el punto de que simplemente no funcionaba. Pero el guardia claramente no lo sabía porque después de lanzar el hechizo y ver a Torax todavía disfrazado y en gran medida imperturbable, estaba satisfecho. Y dejó que Torax continuara. Y para alivio del polimorfo, pudo escabullirse el resto del camino hacia la ciudad sin más protestas. El resto de los guardias pensaron que era uno de ellos y lo dejaron pasar sin comentarios. Por un golpe de suerte, Torax descubrió que todavía estaba a salvo de ser detectado y aún en posición de deslizarse fácilmente sin ser detectado. Decidió no cuestionarlo y, en cambio, hacer uso de él. La parte que más le preocupaba fuera del camino entonces, Torax rápidamente se dirigió hacia el imponente castillo de cristal ubicado en el medio de la ciudad. Ayudando en su infiltración, pasó muy pocos ponis en el camino, y los que pasó estaban preocupados con otras cosas, o parecían demasiado hoscos para prestar mucha atención a él.
De hecho, parecía haber un aire osco rondando por toda la ciudad. Al oler el aire, Torax descubrió que el dulce olor del amor y otras emociones positivas que lo habían atraído aquí por primera vez habían disminuido un poco desde la última vez que estuvo dentro de la ciudad. Sin embargo, queriendo mantenerse enfocado en la tarea, no se permitió demasiado tiempo para reflexionar más sobre el asunto. Pronto estuvo deslizándose dentro del castillo, y nuevamente, los guardias apostados en la entrada lo dejaron entrar sin más que un silencioso movimiento de cabeza como respuesta. No sospecharon nada. En el interior, el castillo todavía estaba en alerta máxima, pero por lo demás se había asentado en una sensación de calma inquietante, lo suficiente como para que los habitantes intentaran volver a la rutina normal. Parecía haber guardias apostados en casi todas las puertas ahora, pero eran una vista tan común en los pasillos cristalinos que ninguno de ellos encontró nada extraño en que hubiera uno extra en medio de ellos. Torax casi pensó que debería estar avergonzado por ellos cuando procedió a engañar a los ponis de cristal una vez más, pero Torax descubrió que no podía disfrutar mucho de lo que estaba haciendo. Deseaba no tener que escabullirse así en absoluto. De cualquier manera, no quería tentar su suerte y se apresuró a seguir adelante. Lo primero que hizo fue buscar el puesto de guardia más cercano y detenerse allí para recuperar un juego de alforjas, con la idea de utilizarlo para llevar discretamente las cosas que había venido a recoger, así como cualquier otra cosa útil que pudiera encontrar. Luego se dirigió a la habitación de invitados en la que Spike se había estado quedando hasta su destierro, confiando en su memoria de su ubicación desde que Spike le había mostrado la habitación mientras estaba disfrazado de Crystal Off antes de ser descubierto, así como algunas instrucciones de repaso que Spike le había dado él antes de que hubiera llegado a la ciudad. Tenía mucho miedo de perderse y perder un tiempo precioso tratando de encontrar la habitación, aumentando el riesgo de que lo descubrieran, pero se sintió aliviado al descubrir que aún podía encontrar la habitación sin problemas en su primer intento. Otro temor que tenía era que encontraría la habitación ya despejada de las pertenencias de Spike, confiscadas por ser las pertenencias de un exiliado, pero encontró la habitación intacta y todo aún donde Spike lo había dejado. Como tal, pudo encontrar el pase de tren de Spike y la bolsa de disfraces justo donde el dragón le había dicho que estarían. Los metió a todos en las alforjas en su espalda y luego se tomó el tiempo para buscar cualquier otra cosa de Spike que pudieran querer o necesitar antes de irse. Pero como Spike había sido simplemente un invitado que se quedaba a dormir y no un residente permanente, naturalmente había poco más que encontrar. Sin embargo, Torax encontró una capa simple en la más cercana, sin embargo, probablemente la había dejado un ocupante anterior, ya que claramente era demasiado grande para ser la de Spike. Por un capricho, Torax decidió tomarlo también, decidiendo que había conseguido todo lo que necesitaba. Y sintiéndose ansioso por permanecer tanto tiempo dentro de una ciudad en la que no estaba autorizado a entrar sin compañía, Torax procedió a irse, decidiendo salir tomando una ruta ligeramente diferente para evitar ser visto por el mismo pony más de una vez, en caso de que dicho pony notara algo mal. En el camino, pasó por otra habitación con la puerta entreabierta. Al principio solo le echó un vistazo de pasada y habría pasado de largo, pero vio algo en su interior que lo hizo detenerse. A su pesar, se encontró retrocediendo un poco para poder ver mejor a los dos ponis adentro. Los reconoció a ambos. Una era la mismísima princesa Twilight, tendida en un banco sentada aproximadamente en el centro de la habitación tipo salón, de espaldas a Torax. Sentada a su lado estaba la unicornio rosa que Torax reconoció como alumna de Twilight y después de un momento de devanarse los sesos fue capaz de recordar su nombre como Starlight. Los dos estaban hablando, pero en voz baja, lo suficientemente bajo como para que Torax realmente no pudiera escuchar lo que decían. Sin embargo, después de solo un momento de observar, el cambiante disfrazado se dio cuenta de que Starlight estaba tratando de consolar a Twilight molesta. Dados los eventos recientes, no fue difícil adivinar por qué la princesa de la amistad podría estar molesta. Torax se encontró con sentimientos encontrados acerca de esto. Por un lado, encontró alentador el hecho de que Twilight estaba tan preocupada por el destino de Spike y que claramente era algo que ella tomaba en serio. Pero por otro lado, también sabía que, a pesar de eso, Twilight no había tratado de detenerlo a pesar de tener amplias oportunidades para hacerlo. Después de que Spike proclamó su intención de irse con Torax después de que Siningarmor y la princesa Cadance desterraran al polimorfo, quedó claro que Twilight estaba molesta por eso, lo suficiente como para que Spike intentara obligarla a intervenir de alguna manera. En
Cambio, desvió la mirada, se disculpó tristemente en voz alta y no hizo nada, mostrando efectivamente su apoyo al lado de Sining y Cadance y su decisión. Spike cumplió su promesa a pesar de todo, se fue con Torax y pensó que al menos ella volvería en sí y finalmente intervendría, pero después de que los dos viajaron una distancia por su cuenta sin que sucediera nada de eso, la realidad se volvió clara. Esta aparente traición había aturdido tanto a Spike que no pudo encontrar palabras para hablar hasta que Torax, sabiendo que no podían quedarse afuera en el frío abierto, se hizo cargo y abrió el camino a la caverna en busca de refugio hasta que encontraron una mejor plan. Y Torax sabía por las emociones que Spike pospuso que eso era lo que más le molestaba de la traición. El dragón no entendía por qué Twilight elegiría ir contra él de esa manera, y Torax descubrió que, como resultado de esto, solo podía simpatizar tanto con la atribulada princesa de la amistad al respecto. Si se realmente la molestaba tanto, entonces no debería haber dejado que sucediera en absoluto. Sacudiendo la cabeza consternado por el hecho de que todo tenía que desarrollarse así, estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero se congeló cuando Sining Armor de repente se acercó para unirse a Twilight y Starlit, acercándose desde una dirección en la que Torax no habría sido capaz de verlo venir. El changeling disfrazado casi entró en pánico, temeroso de que lo vieran. Pero Sining Armor pareció no notarlo en absoluto y enfocó su mirada de preocupación en Twilight. «Hola Twilight», comentó en voz baja, pero en un tono lo suficientemente normal como para que su voz fuera más allá de los susurros silenciosos de Twilight y Starlit, lo suficiente como para que Torax pudiera escuchar. Comillas, ¿cómo lo llevas? Twilight no respondió de inmediato, sentándose para mirar al príncipe. No muy bien, finalmente admitió, frotándose los ojos con un casco. Torax no podía saberlo desde aquí. ¿Había estado llorando? Parecía cansada también, y Torax se preguntó si había dormido mucho durante la noche. Es comprensible, ya que han sido un par de días difíciles, agregó Starlit en un tono algo duro, lo que sugiere que pensó que la pregunta ni siquiera necesitaba hacerse. Resplandeciente asintió. Lamento profundamente que haya tenido que llegar a todo esto también. Dijo con tristeza y, para su crédito, parecía que lo decía en serio. Sepa que no me complació dejar que Spike se fuera así, ha sido un gran amigo para la familia y todo, si las cosas hubieran podido ser diferentes de otra manera, comillas. Sin embargo, ¿estás seguro de que extender el destierro a él también por hacer eso era necesario? Starlit desafió de repente, y parecía que aún no estaba convencida de esto. Torax se animó. Si había dudas sobre algo de esto, entonces tal vez había esperanza de que todo esto pudiera resolverse pacíficamente. Tal vez el destierro podría rescindirse como un error. Spike dio la bienvenida a los ponis, y si podían llegar tan lejos, tal vez Torax también tuviera una oportunidad. Sin embargo, era demasiado esperar. ¿Escuchaste a Spike?, señaló Sining con tristeza. No sé qué le dijo ese polimorfo que lo convenció por completo, pero no se apartó del lado del polimorfo, sin importar cuánto tratáramos todos de razonar con él. Insistió en que la cosa era su amiga y que no lo abandonaría, sin importar qué. Y él también estaba genuinamente convencido. Sabes que lo revisamos por cualquier hechizo de manipulación mental, pero no hubo ningún. Sus pensamientos e intenciones sobre el asunto eran realmente suyos, y cuando lo interrogamos después, solo reafirmamos eso. Sining agachó la cabeza. Lo odio, pero tomó su decisión, y la verdad es que no era la que queríamos o podíamos apoyar. No estabas allí la última vez que hablé con él en privado, uno a uno, habló Twilight de repente, mirando a Starlit. Justo antes de que nosotros, se calló, respiró hondo y luego saltó a su punto. Dejó en claro cuando le dije que no se permitiría que el changeling se quedara en Equestria, y mucho menos en el Imperio de Cristal, que iría a donde lo enviáramos si fuera necesario, por razones ajenas a mí, y no se dejaría convencer, no importa lo que le dije. Y puedes apostar que yo también lo intenté y antes de eso, agregó Sining Armor, me había prometido, no, juró, que se pondría del lado de esa cosa sin importar lo que le dijéramos, todo lo cual repitió mientras estábamos desterrando al cambiante y habíamos declarado que si lo echamos fuera, se iría con él. Starlit asintió para sí misma ante todo esto, pero Torax no sabía que Spike había sido tan inflexible en ponerse del lado del cambiante incluso antes de que los ponis dictaminaran que Torax debía ser desterrado.
Cuando él y Spike marcharon directamente a la sala del trono donde Spike había hecho lo que Torax pensó que era un argumento muy convincente en defensa del cambiante solo para que lo rechazaran rápidamente, Torax fue separado de Spike y arrojado a una celda para mantenerlo seguro por el momento, mientras los demás apartaban a Spike para discutir, o interrogarlo, como dijo Sining, sobre el asunto. El polimorfo ya había pensado que Spike había sido revisado en busca de cualquier magia de manipulación mental porque cuando no se encontró nada de eso en efecto en Spike, Sining se enfrentó a Torax, tratando de que el polimorfo confesara lo que le había hecho a comillas truco Spike. Torax, naturalmente, solo repitió que no era un truco. Lo que él y Spike intentaban decirles era la verdad absoluta. Torax no pretendía hacerles daño y deseaba hacerse amigo de los ponis como lo había hecho con Spike, y el dragón solo estaba tratando de ayudarlo a lograr ese objetivo. Ambos habían pensado, aparentemente tontamente, que los escucharían si Spike lo respaldaba. Sin embargo, Sining Armor, como era de esperar, no le creyó y se fue de nuevo. Torax había pensado en ese momento que volvieron a revisar a Spike en busca de los hechizos que asumieron que Torax le había lanzado nefastamente, pero ahora se dio cuenta de que en realidad no sabía qué hicieron a continuación con Spike. Sin embargo, el punto era que mientras Torax estaba presente para escuchar, Spike había estado más concentrado en discutir con los ponis para que no desterrar a Torax o en tratar de vender la idea de que un changeling podría ser bueno, al menos hasta que Spike en el último segundo, cuando Torax estaba siendo expulsado del imperio, declaró que si los ponis realmente desterrarían al changeling, entonces él se iría con Torax como un paria también. En realidad, no sabía lo que Spike había dicho durante el tiempo que estuvieron separados, por lo que Torax no sabía que Spike había discutido mucho con ellos sobre el asunto, y mucho menos que el dragón había sido tan firme como para prometer que no abandonaría al polimorfo incluso después de que le dijeran que a Torax no se le permitiría permanecer dentro del imperio antes de ese momento culminante final, sin importar las consecuencias. Torax asumió que Spike lo había dicho como un farol, que no creía que los ponis realmente irían tan lejos como para permitir que un buen amigo y aliado como él se desterrara voluntariamente por el asunto, especialmente considerando la sorpresa de Spike cuando precisamente eso sucedió de todos modos. Pero se sintió conmovido porque la determinación del dragón de defender al cambiante era tan fuerte incluso antes del fallo, y consternado porque la lealtad del dragón a un amigo había sido tratada con tal desdén por aquellos a los que una vez había visto como sus amigos más confiables asesores y, sospechaba Torax, modelos a seguir, sino familia. En última instancia, tienes que ver que Spike no nos dejó muchas otras opciones, continuó Sining a pesar de todo. Cuando todos los ponis fallaron en disuadirlo, Cadance y yo nos quedamos solo con la opción indeseable de desterrar al cambiante, especialmente después de que trató de sacarlo de su celda de la prisión. Ya temía que iba a causar problemas cuando tomamos esa decisión, pero nunca pensé que en realidad decidiría ponerse del lado de esa cosa que elegiría voluntariamente para marginarse e ir con ella. Se movió torpemente. Lo siento, Twilight, cuando pidió estar presente. Para mirar cuando empujamos al cambiante fuera de las fronteras, no debería haberlo dejado venir, no es tu culpa, le aseguró Twilight, sollozando. Yo también estuve de acuerdo. En todo caso, debería haber sido yo quien lo viera venir después de ese truco que hizo tratando de sacar al polimorfo de la cárcel, pero esto, por supuesto, Torax sí lo sabía. Cuando él y Spike se separaron. Estuvieron separados por un buen tiempo y no estaban del todo seguros de lo que le estaba pasando a uno u otro mientras tanto. El changeling solo se reunió con Spike cuando el dragón, harto de su falta de éxito para influir en los demás y temiendo por la seguridad continua de Torax, decidió escabullirse y tomar la responsabilidad de sacar a Torax del castillo y ponerlo a salvo mientras continuaba trabajando para arreglar el lío. ¿Qué fue cuando las cosas realmente empezaron a torcerse? Porque obviamente ambos estaban atrapados en el intento del mismo Sining Armor, y debido a cómo los hizo verse a ambos, no ayudó el hecho de que Spike había tratado de azotar en el fragor del momento atrás, se suponía lo peor. Fue entonces cuando los dos se presentaron nuevamente para escuchar el veredicto final de que Torax debía ser desterrado, confirmando lo que Torax ya había comenzado a temer que sucedería en ese momento, y Spike decidió que no iba a tolerar y vino con él al destierro. Seguramente podríamos haberlos mantenido a los dos separados, ¿verdad? Starlight discutió el punto de Sining mientras Torax reflexionaba sobre los eventos del día anterior. Expulsar al
Cambiante obviamente, pero mantener a Spike aquí y lejos de él sin embargo, eso podría ser lo que quería el polimorfo, argumentó Sining con firmeza. Es la motivación más lógica que se me ocurre para que ese changeling haga todo esto. Creo que esperaba usar a Spike como una especie de peón en algún plan mayor. Y viendo que tenía a Spike tan convencido hasta el punto de que lo tenía atrapado alrededor de su casco, no se sabe qué más podría haber convencido a Spike de hacer. El mismo hecho de que Spike independientemente trató de liberar al cambiante a nuestras espaldas, y luego eligió seguirlo hasta el destierro, lo prueba. Si es tan leal al changeling como para elegir voluntariamente el destierro, entonces podría ser una amenaza de muchas maneras para este imperio y todo lo que está dentro de él simplemente no era seguro, y si Spike se iba a poner del lado del enemigo, entonces eso no me dejaba más opción que considerarlo un enemigo también y tratarlo como tal, me gustara o no. Después de todo, los changelings son maestros manipuladores, y me aterra pensar en lo que podrían haber logrado con alguien tan cercano como Spike balanceándose a su lado. Tuvimos que tomar en consideración mi seguridad, tu seguridad, la seguridad de mi esposa y mi potro, y la seguridad de cada pony en este imperio, y seríamos negligentes como gobernantes de esta tierra si no lo hiciéramos. Después de todo, las necesidades de muchos superan las necesidades de uno. Resplandeciente suspiró. Además, sabes que cuando presentamos los cargos ante él, le dimos una última oportunidad de elegir separarse de ese changeling o enfrentar las consecuencias. Sin embargo, aún sabiendo eso, eligió el destierro. Sin embargo, para ser justos, no creo que realmente pensara que íbamos a hacerlo, señaló Starlight. Sining negó con la cabeza ante esto. El destierro nunca es un asunto del que yo o Karance bromearíamos o lo usaríamos a la ligera, dijo. Si decimos que vamos a recurrir a él por cualquier razón, lo decimos en serio. Y por la forma en que Spike respondía cada vez que surgía el tema, sé que lo entendió todo. Sabía lo que podíamos hacer si persistía en este camino y, sin embargo, se mantuvo firme. Sin embargo, Twilight no parecía tan convencida. Comillas, y si no es un enemigo ella. Desafió seriamente. Comillas, ¿qué pasa si se lastima? ¿O ese changeling no está solo, y toda una pandilla de ellos le hace algo? ¿Qué entonces, resplandeciente? ¿Hasta dónde realmente vamos a llevar esto? Si crees que voy a dejar que un changeling se infiltre en este imperio y luego no salir y barrer a otros que puedan estar escondidos en el área, entonces no me conoces muy bien, explicó Sining. Con determinación ahora mismo estoy dejando que ese changeling simplemente piense que está limpio por el momento y baje la guardia. Pero luego entraremos y demostraremos sin lugar a dudas a ese changeling y a cualquier otro que esté por ahí que no toleraremos los trucos de los changeling en Equestria. Si Spike se mete en problemas por ponerse del lado de ellos, ese será el momento de intervenir y rescatarlo, aunque debo recordar usted que todavía eligió ponerse del lado de un cambiante, aún tendríamos que tratarlo como una amenaza potencial incluso después de todo eso hasta que podamos estar absolutamente seguros de que ningún changeling podrá explotar eso. Twilight lo estudió atentamente por un momento. Sining Armor, mírame a los ojos y dime que dejar que Spike se fuera con esa cosa fue lo correcto para nosotros. Sining suspiró pero le dio a la alicornio púrpura una mirada seria. Sé que se siente más que horrible, huele mucho, muy lejos de ser ideal, y que no querías participar en eso. No puedo culparte porque te juro que yo siento lo mismo. Y me doy cuenta de lo mucho que te está destrozando Twilight, y por una buena razón. Pero confía en mí. Hicimos la llamada correcta, y tú también lo hiciste al elegir respaldarnos a Cadance y a mí en el asunto. Dejar que Spike se fuera, tan horrible como fue para nosotros, fue lo correcto. Me estremezco al pensar para qué podría haberlo usado ese polimorfo si no lo hubiéramos hecho. Su mirada se suavizó. A ninguno de nosotros nos gusta esto, especialmente a mí, créanme. Pero a veces, ser un príncipe o una princesa incluye tomarla decisión difícil e indeseable que más odias, por el bien común. Inclinándose más cerca, casi como disculpándose dio un ejemplo. Comillas, ¿cómo crees que se sintió la princesa Celestia cuando tuvo que despedir a Luna hace tantos años? Twilight no respondió a eso de inmediato. Desde donde estaba mirando y escuchando a través de la puerta entreabierta, sintiéndose cada vez más y más abatido por lo que escuchaba, Thorax fijó sus ojos en Twilight y trató de obligarla a ver las fallas en la lógica de todo esto. No caigas en la trampa, princesa, suplicó en su mente. Reconoce que hay otra manera. Si no es por mí, entonces por Spike.
Pero Twilight, en cambio, lentamente comenzó a asentir con la cabeza, cerrando los ojos mientras se llenaban de lágrimas de remordimiento. Por el bien mayor, repitió ella de acuerdo. Los ojos de Torax luego se posaron en Starlight, con la esperanza de que, dado que había mostrado dudas antes, pudiera intentar protestar de nuevo, pero Starlight también inclinó la cabeza en señal de sumisión y en su lugar puso un casco alrededor de Twilight para tratar de consolarla. Lo siento mucho, Twilight, dijo ella. Torax agachó la cabeza, arrepentido al mismo tiempo que sentía que los últimos vestigios de una solución pacífica y favorable de este lío se alejaban, y se dio cuenta de que no volvería. Fue entonces cuando Shining Armor finalmente notó que el cambiante disfrazado escuchaba al grupo. Oye, ladró con severidad, sorprendiendo a Torax, quien temía que el unicornio se diera cuenta de quién y qué era, pero Shining sacudió la cabeza para decirle que se moviera. No debería haber otras cosas que hacer además de escuchar una conversación privada al darse cuenta de que Shining solo pensaba en él como otro de los guardias de cristal y no había visto a través del disfraz de Torax en absoluto. Torax rápidamente hizo un saludo a tientas para parecer el papel. Sí señor, lo siento señor, declaró, y rápidamente dio media vuelta y se alejó al galope, reanudando su curso hacia la salida. A cada paso del camino, no podía evitar sentir la sensación de consternación que se había acumulado en su estómago. Había escuchado los primeros cascos ahora que los ponis no solo no habían sido capaces de ver la verdad que tanto él como Spike habían tratado de transmitirles, ni alguna vez se habían detenido a considerarlo como una posibilidad. Y de hecho se negaron rotundamente a hacerlo. Inmediatamente fueron rechazados lo obvio a favor de seguir viendo a los cambiantes como nada más que un enemigo malvado para vencer sin vacilación ni piedad, y usaron eso para justificar el destierro de uno de los suyos simplemente porque eligió el lado de Torax en el asunto sobre el suyo propio. Spike tenía razón. Ambos no tienen amigos. Aquí. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 5. Spike se sintió inmensamente aliviado de ver a Torax regresó sano y salvo y con los artículos necesarios. Gracias Celestia, declaró cuando Torax galopó hasta donde el dragón se había estado escondiendo, esperándolo. Me preocupaba que te atraparan o algo peor. Ningún pony siquiera pareció sospechar de mí afortunadamente, dijo Torax mientras comenzaba a quitarse su disfraz de guardia de cristal. Pero todavía tenemos que darnos prisa y salir de aquí. Escuché planes de que tienen la intención de asaltar los páramos congelados alrededor del Imperio de Cristal para ahuyentar a los cambiantes que encuentren escondidos aquí, y tuve la fuerte impresión de que usarían la fuerza para hacerlo. Spike gimió ante esta noticia. Por supuesto que lo son, ¿por qué esperaría que hicieran algo más en este momento? Abrió las alforjas de Torax y sacó el pase de tren y la bolsa de disfraces. Bueno, hoy iba a ser el mejor día para salir corriendo de aquí de todos modos. A menos que este lío haya cambiado eso, Twilight y Starlight están programadas para regresar a Ponyville mañana. De alguna manera creo que habría problemas si termináramos compartiendo un tren con ellos. Torax dudó en responder, debatiendo si quería o no contarle a Spike la conversación entre Twilight, Starlight y Shining Armor en este momento también. En su lugar, optó por sacar otro tema. Entonces, ¿cómo queremos subirnos a ese tren? De todos modos, si mi pase de tren sigue siendo bueno, subir al tren no será la parte difícil, explicó Spike. Mientras abría la bolsa de disfraces y rápidamente comenzaba a ponerse una pequeña gabardina y anteojos de sol. La parte difícil será hacer que los dos crucemos la frontera del Imperio de Cristal para que podamos llegar al tren. Torax consideró la idea por un momento. Creo que tengo una idea para eso, dijo y sacó la capa que también había enganchado mientras estaba en el palacio. ¿Crees que si me pongo esto sobre la espalda, podrías esconderte debajo sin llamar la atención? Spike, en el proceso de sacar un sombrero de fieltro y una peluca naranja hinchada, estudió la capa por un segundo. Supongo, dijo, sintiendo la prenda con sus garras. ¿Pero por qué? ¿Qué estás pensando? Cuando volví aquí, me di cuenta de que algunos de los guardias que patrullan la frontera llevan capas. Explicó Torax, colocándose la capa sobre sí mismo. Ya sabes, para el frío. Así que me imagino que no verían nada malo en que un guardia pase y lleve una capa así. Se transformó de nuevo en la guardia de cristal una vez más. Entonces, si podemos esconderte debajo de él de tal manera que pueda pasarte de contrabando sin llamar la atención, estamos dentro. La única otra cosa de la que necesitaríamos protegernos es el hechizo que están usando para controlar a cualquiera que intente ingresar al imperio.
Spike se animó alarmado ante esto. Comillas, deletrear algún tipo de hechizo anticambio que han tratado de idear, pero obviamente porque me las arregle para pasar sin ser descubierto, es basura. Sin embargo, no sé si el hechizo sería capaz de detectar que te escondes, así que para ir a lo seguro, voy a lanzarte un pequeño hechizo propio que debería ocultarte para que no te detecte. Procedió a lanzar el hechizo sobre su amigo con su magia cian. El hechizo hizo poco más que hacerle cosquillas al dragón. Luego, una vez que hayamos cruzado la frontera, podemos escondernos en un callejón o algo así y puedo cambiarme a otro disfraz de pony y podemos dirigirnos a la estación de tren. Spike sonrió con aprobación mientras se ponía la peluca y luego el sombrero sobre su cabeza. Comillas, suena como un plan tan bueno como cualquier otro, sin embargo, les tomó un poco darse cuenta de cómo exactamente Spike se iba a esconder debajo de la capa. Al principio, Spike pensó que podía subirse a la espalda de Torax mientras estaba disfrazado como el guardia de cristal y luego cubrirlo con la capa, ocultándolo de la vista. Pero las alforjas que había traído Torax y acordaron que deberían colgarse no cabrían tanto en la espalda de Torax como en la de Spike, y colocar la capa sobre las alforjas se veía tan peculiar que acordaron que solo atraería una atención no deseada, lo último que querían en este punto. Además, Torax temía que esconder a Spike en su espalda hiciera que su espalda se viera demasiado llena de bultos para ser creíble. Spike luego notó que la capa, cuando se colocaba sobre la espalda de Torax, era lo suficientemente grande como para casi llegar hasta los cascos de Torax, y pensó que tal vez debería esconderse debajo Torax en su lugar. Rápidamente notaron un problema cuando Torax vio que la capa no llegaba lo suficientemente lejos y dejaba los pies de Spike aún visibles. Pero Torax pudo ajustar esto rápidamente ajustando un poco la altura de su disfraz de guardia de cristal, haciéndolo lo suficientemente bajo como para que el dobladillo de la capa prácticamente arrastrara el suelo. Hacer esto significó que Spike tuvo que agacharse un poco para poder esconderse debajo de Torax, pero con la capa cubriendo al cambiante disfrazado, estaban satisfechos de que Spike no podía ser visto de esta manera. Después de tomarse un momento para coordinar su caminar para que Spike pudiera caminar al paso de Torax sin que los dos se tropezaran accidentalmente, los dos se dirigieron nerviosamente a la frontera del imperio, esperando lo mejor. Desde donde estaba escondido debajo de Torax, con el cálido vientre de su amigo rozándole la cabeza, Spike, naturalmente, no podía ver mucho de lo que había fuera de la capa mientras cubría al cambiante disfrazado más allá de un pequeño parche de nieve incrustada de escarcha mientras caminaban encima de eso. Por lo tanto, era difícil para él ver cuando se acercarían a la frontera. No obstante, el dragón aún podía darse cuenta de que se acercaban porque podía escuchar que la respiración de Torax pasaba de ser larga y relajada a algo más rápido y ansioso. Poco después, también sintió que los músculos del cambiante disfrazado se tensaban lentamente, listo para actuar si las cosas salían mal. Pero no lo hicieron. Acercándose nuevamente a la frontera desde un ángulo discreto para un presunto guardia de patrulla, los otros guardias que custodiaban la frontera no intentaron detenerlos, habiendo asumido que Torax era uno de los suyos. La mayor reacción que escuchó Spike fue que uno de los guardias le dio a Torax un breve saludo cuando pasaban y otro le preguntó si salían de la patrulla, a lo que Torax respondió con respuestas simples a ambos con voz ronca para mantener las apariencias, pero eso fue todo. Spike ni siquiera se dio cuenta de si los guardias lanzaron el hechizo del que habló Torax o no, lo que solo le decía que incluso si lo hubieran hecho, claramente no los había delatado. Tan pronto habían cruzado la frontera, «Estamos dentro», susurró Torax en voz alta, sonando aliviado. «Solo un segundo mientras encuentro un callejón en el que podamos meternos». No le tomó mucho tiempo deslizarse entre un espacio discreto que existía entre dos edificios. Una vez allí, a Spike se le permitió deslizarse por debajo de la capa, procediendo a ponerse el sombrero de fieltro y la peluca en su cabeza, habiéndolos quitado para que cupieran debajo de Torax. Mientras tanto, el polimorfo se transformó en el habitual estallido mágico de llamas cian directamente del disfraz de guardia al disfraz del semental gris oscuro que habían ideado antes en la cueva. No se había quitado la capa en absoluto al hacerlo, pero a pesar de eso, realmente parecía uno más de los ponis de la ciudad. Si no fuera porque Spike lo sabía mejor, habría dicho que Torax se veía perfectamente normal. «¿Comillas listo?», preguntó Torax mientras terminaban de ajustar sus disfraces. Spike, con la cabeza ahora en gran parte oculta bajo el sombrero, la peluca y las gafas de sol, asintió. «Listo, entonces vamos. Dirige el camino a la estación de tren».
Volvieron a salir a las calles siguiendo el callejón hasta donde se abría al otro lado de la hilera de edificios y pudieron entrar sin problema con el escaso tráfico que había actualmente en las calles. Spike pudo echar un buen vistazo al Imperio de Cristal por primera vez desde que fue expulsado, pero, naturalmente, descubrió que poco había cambiado. Pocos ponis estaban fuera de sus hogares a pesar de la hora, pero esto podría atribuirse al hecho de que los ponis de cristal todavía se escondían del miedo del cambiante que sabían que todavía estaba por ahí en libertad, posiblemente planeando atacar. En realidad, el polimorfo ya estaba entre ellos y solo planeaba escapar del imperio sin ser detectado, pero Spike descartó este pensamiento para unirse a los muchos otros pensamientos amargos sobre el tema que se habían acumulado en su mente. Aunque después de una cuadra más o menos, Spike finalmente notó que los pocos ponis que había en las calles parecían bastante tristes. En voz baja, expresó esta observación en voz alta a Torax. Yo también me di cuenta de eso, estuvo de acuerdo Torax, mirando a un pony de aspecto hosco mientras pasaban al trote. Se volvió para mirar a su alrededor en busca de una posible explicación. La ciudad entera parece estar de un humor sombrío, de hecho. Incluso la cantidad de amor que produce el imperio ha disminuido, aunque realmente no me detuve a pensar por qué hasta ahora. Spike estaba intrigado por la idea de que los ponis de cristal se habían vuelto tan sombríos que estaban cortando su suministro de amor característico. Me pregunto qué lo está causando. Torax se detuvo de repente, su mirada se volvió hacia un puesto cercano. Tengo una corazonada, afirmó. A Spike no le gustó el sonido del tono de Torax cuando dijo eso, pero se encontró siguiendo la mirada del cambiante disfrazado hacia el puesto de periódicos. A pesar de que ya tenía una idea bastante clara de lo que iba a encontrar, el dragón trotó y tomó uno de los periódicos para mirar la portada. El titular audaz y hostil lo resumía todo muy bien: Spike el valiente y glorioso destinado. Héroe famoso realmente traidor. Spike había querido seguir leyendo, pero descubrió que el titular acusador era todo en lo que podía concentrarse, mirando con furia la letra ofensiva mientras sentía que su pecho se calentaba de furia. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba a punto de hacer una bola con el periódico en su ira, lo que posiblemente lo llevaría a algo peor después de eso, cuando Torax colocó suavemente un casco en su hombro. Ahora mantén la calma, aconsejó Torax mientras le indicaba al dragón que devolviera el periódico con las pilas de mercancías del puesto. Luego miró al propietario del puesto que los había estado observando ociosamente. Lo siento, se disculpó en nombre de Spike. Ha estado bastante conmocionado por todo esto. El pony canoso asintió en comprensión. Ciertamente me identifico con eso, admitió con tristeza, y no pareció pensar más en ello. Vamos SP. Spark, instó Torax, cubriendo rápidamente sus identidades mientras se alejaba con el pequeño dragón y volvía a su curso. Nos dirigíamos a la estación de tren, recuerda. Spike se dejó llevar, pero eso no disminuyó su rabia mientras seguía pensando en el titular. Comillas traidor, murmuró para sí mismo después de un momento. Me están llamando traidor comillas Spike, Torax detectará con urgencia. Mientras se alertará por cualquier pony que pudiera escuchar fortuna no había ninguno lo suficientemente cerca por el momento. Comillas yo no soy el traidor Spike continuó con un gruñido. Lanzó una mirada a un grupo de ponis de cristal que charlaban al otro lado de la calle. Comillas lo hijo lo sé, siseó Torax con urgencia, ansioso por calmar a su amigo. Comillas pero este no es el momento ni el lugar para discutirlo Spike resopló con frustración, pero asintió y no habló más sobre el tema. Listo. Hasta aquí llega el video de hoy. Díganme, ¿les gustó? Si es así, ya conocen el procedimiento a seguir para apoyar este canal y su contenido. En fin, les agradezco a todos el gran apoyo que estoy recibiendo, realmente perdí la cuenta de cuántas veces he dicho eso, pero no imaginé que llegaría hasta donde estoy ahora en tan poco tiempo, todos ustedes son geniales y por ello, les doy las gracias por el apoyo que me dan. Todos ustedes son parte importante de todo esto y por ello me alegra tener que darles las gracias. Al mismo tiempo, también pueden recomendarme con otros amantes de los fics de MLP para que no se pierdan de lo que yo subo y que así, día con día sigamos creciendo más y más como comunidad. Incluso creo que en un futuro no muy lejano abriré un Discord en donde todos los que quieran charlar un poco entre ustedes o conmigo puedan ir allí y compartir sus ideas, imágenes, memes y demás cosas conmigo y con los otros que estén allí. Pero sin comerles mucho más tiempo, espero que la pasen bien el día de hoy, tomen agua y duerman bien, hasta la próxima.
Bye bye.